Amén, gloria a Dios. Hermanos, bienvenidos a este precioso día que Dios nos ha regalado. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Hoy tengo yo el privilegio también de compartir la palabra del Señor con ustedes. Nuestro pastor Saúl está tomando un día de reposo. Ténganlo en sus oraciones, que Él sea lleno de su presencia donde quiera que se encuentre, para que Él pueda regresar, con mucha energía. Y con pues la palabra de Dios sea en su corazón, que quiera compartir con nosotros cuando regrese. Esta tarde, voy a seguir con el estudio de la epístola a los Filipenses que comencé en la primera semana de julio. El título de ese mensaje, si gustan buscarlo en YouTube, se tituló Camino al Gozo, y el enfoque bíblico de ese estudio fue en Hechos capítulo 16, versículo 6 al 40, y ahí vimos el contexto histórico del nacimiento de esta iglesia en Filipos. Se presentó la introducción a la epístola de esta carta para aprender del gozo que proviene de obedecer la gran comisión de Dios, tal como Pablo lo vivió. Y pienso que todos sabemos que si queremos construir algo que dure, debemos asegurarnos que la base o la fundación esté sólida. No se mueve, perdón, un segundito. Ok, ya veo. Puede ser que un arquitecto me dibuje los planes más bonitos para una casa, una hacienda. Puedo ordenar los mejores materiales disponibles para la construcción. Puedo contratar los mejores carpinteros, para construir mi casa. Instalo los sistemas electrónicos más modernos por toda la casa y la lleno con los mejores muebles. Pero si todo esto se finca sobre una fundación defectuosa, estoy desperdiciando mi dinero. Y es lo mismo espiritualmente. Podemos ser miembros de la iglesia, podemos servir en la iglesia, exteriormente podemos aparentar un buen cristiano, haciendo todas las cosas correctas, pero un cristiano genuino es asunto del corazón ante Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, todos nuestros motivos. Y si tu corazón no está bien con Dios a través de Jesucristo, pues todo es en exterior y no en una buena fundación. El gozo que Dios ofrece no es una felicidad externa o superficial, basada en buenas circunstancias que cambian todo el día, o todo el tiempo, como el clima, o nuestra cuenta bancaria, o aún nuestra salud. El gozo que Dios nos ofrece es una felicidad o contentamiento no solo profundo, pero también permanente. Este gozo de Dios está exclusivamente reservado para aquellos que están en Cristo. Y esa es una frase que Pablo usa varias veces. Si pueden abrir sus Biblias en 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios 5, versículo 17. Pablo nos dice en este versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estar en Cristo se refiere a la nueva identidad de cada persona que ha puesto su fe en Jesucristo y que ahora se identifican con Cristo, habiendo dejado los deseos pecaminosos del viejo ser y abrazando plenamente la nueva vida en Cristo. Y comenzando el estudio de la epístola a los Filipenses, es muy fácil saltar sobre esta breve introducción a este libro, que vamos a ver después, que desarrolla el tema del gozo de Dios. Y esta tarde vamos a ver 4 puntos que el apóstol Pablo nos da sobre el fundamento sólido
para ese gozo, que el primero es ser esclavo de Cristo y también después es ser santo en Jesucristo. También es en compañerismo de una iglesia local. Y el cuarto punto que vamos a ver es ser recipiente de la gracia de Dios y la paz en Cristo. Vamos a leer esta tarde entonces los primeros 2 versículos de la epístola a los Filipenses. Si pueden buscar Filipenses capítulo 1, vamos a leer versículo 1 y 2. Reina Valera lo dice de esta manera, en nombre de Cristo Jesús. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre bendito, te doy gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado, Señor. Te doy gracias por la vida que nos das, Señor, por la salud que tenemos. Gracias, Señor, por darnos, Señor, el medio de poder venir, Señor, a congregarnos con tu iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús, Señor, que bíblicamente, Señor, tú nos enseñas que es importante y necesario para nuestro diario caminar, Padre. Gracias te doy, Señor, por, Señor, esta alabanza, Señor, que acabamos de escuchar. Señor, te pido que prepares ahora, Señor, también nuestros corazones. Te pido, Señor, que nos permitas poder, Señor, enfocarnos en tu palabra para escuchar lo que tú quieres enseñarnos esta tarde, Señor. Te lo pido todo, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias, Señor. Amén. Bueno, voy a leer la Nueva Traducción Viviente de esos 2 versículos que acabo de leer, porque lo leo un poquito diferente y me gusta cómo lo describe. Nueva Traducción Viviente dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. El primer punto que vamos a tocar esta tarde es la fundación para el gozo es ser esclavo de Jesucristo. La fundación para el gozo es ser esclavo de Jesucristo. Versículo 1, lo vuelvo a leer, dice: saludos de Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, ¿verdad? Nueva Traducción Viviente lo lee: esclavos de Cristo Jesús. Timoteo no escribió esta carta, pero como es costumbre, Pablo refiere a él mismo en la primera persona y a Timoteo en la tercera persona. Ahora, Timoteo había estado con Pablo, Silas y Lucas en el establecimiento de la iglesia en Filipos unos 10 años antes. Pablo esperaba enviar a Timoteo de Roma a Filipos y lo incluyó en ese saludo para respaldar el ministerio de Timoteo. Inmediatamente Pablo se identifica a sí mismo y a Timoteo como siervos de Jesucristo. Esta es la misma palabra que la joven esclava que estaba poseída por el espíritu de adivinación, si recuerdan, estaba poseída, estaba endemoniada. Esta joven usó esta palabra para identificar a Pablo y los demás cuando visitaron la ciudad de Filipos por primera vez. Hechos, capítulo 16, versículo 17, dice la muchacha: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y la palabra siervo, como acabo de decir, significa esclavo y tiene sus raíces en la servidumbre o esclavitud de Israel a Egipto. Cuando Pablo se refiere a sí mismo como esclavo de Jesucristo, el énfasis está en alguien que está subordinado, obligado y enteramente a la disposición y servicio de su amo, de su Señor. Así que Pablo se identifica a sí mismo y a Timoteo desde el principio en la manera en que todos los cristianos deben verse a sí mismos.
Primera de Corintios, capítulo 6, si quieren cambiar la página. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19 al 20. Voy a esperar a que alguien diga amén. Primera de Corintios, capítulo 6, 19 y 20. Dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, como decía, de esta misma manera como Pablo se identificó, es la misma manera que todo cristiano debe verse a sí mismo. Ser cristiano es ser esclavo, no de nuestros propios deseos, sino del Señor Jesucristo. El fundamento para conocer el gozo permanente del Señor es reconocer y someterse a Jesucristo como nuestro dueño, como nuestro Señor, nuestro amo, nuestro maestro, quien tiene derecho de decir cómo y dónde debemos de vivir, cómo debemos de gastar nuestro tiempo y dinero, incluso cómo debemos de pensar. Toda nuestra vida debe ser enfocada en agradarle y hacer su voluntad como su esclavo. En los tiempos de antes había 3 formas en que una persona podía convertirse en esclavo: por conquista, por nacimiento o por deuda. Y todos nosotros también éramos esclavos del pecado por las mismas 3 causas. El pecado nos conquistó, de modo de que no éramos libres de hacer lo que sabíamos lo que era correcto. Todo ser humano es pecado por nacimiento. Nacimos con una naturaleza en enemistad hacia Dios y enfocada en egoísmo, buscando agradarnos a nosotros mismos. Todo ser humano también es pecador por deuda, habiendo incurrido una deuda imposible de pagarle a Dios. Como dice Romanos 6:23, se da que la paga de nuestro pecado es muerte. Pero eso es muy importante, que muchas personas ni siquiera están conscientes de su condición de esclavos del pecado. Habiendo nacido en pecado, viviendo toda su vida para satisfacer los deseos, egoístas de su naturaleza corrupta y sin ser conscientes de la enorme deuda que han contraído ante Dios. Esas personas son como los judíos que discutieron con Jesús en Juan 8, versículo 33, que esos judíos decían que nunca habían sido esclavos de nadie. Juan 8:33, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: los judíos decían: nosotros somos descendientes de Abraham. Le respondieron: nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libre? Pero Jesús les contestó en versículo 34 al 36 diciendo: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libre, ustedes son verdaderamente libres. Solo Jesucristo, al tomar nuestro lugar por su muerte, puede liberarnos de la esclavitud del pecado. Pero Él solo lo hace cuando reconocemos que somos pecadores y le clamamos a Él por salvación. Después de haber sido liberados del pecado a través de nuestra fe en Cristo, nos convertimos en esclavos de Dios y comenzamos a crecer en santidad. Romanos 6:22, Nueva Traducción Viviente, dice: pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Puede que a nadie le guste ser esclavo de nadie o de nada, pero el hecho es que estás esclavizado por alguien o algo. Un famoso artista cantaba: tienes que servir a alguien, o a Dios,
al mundo, a los deseos de la carne. A alguien le estamos sirviendo o le vamos a servir. Romanos 6:16 dice, ¿no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Mientras que el pecado es un amo horrible, porque destruye y lleva a la muerte, Jesús es un Señor, un amo bondadoso, misericordioso y amoroso. Servirle a Jesucristo lleva a la vida eterna. Y la pregunta que nos podemos hacer es esta: ¿a quién sirvo? ¿O a quién sirves? La vida de los esclavos era una vida consumida sirviendo a sus amos. Un esclavo no llegaba a las 8 de la mañana, trabajaba sus 8 horas y salía a las 5 de la tarde. Eso no era posible. Un esclavo era propiedad de su amo. No tenía vida propia. El esclavo estaba disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, siempre dispuesto a hacer lo que su maestro le ordenara, aunque no le gustara. En el caso de Pablo, la voluntad de su maestro cuando escribió esta carta era que estuviera encarcelado en Roma con cadenas. Si recuerdan, Pablo escribió esta epístola encarcelado en Roma, y esta fue la voluntad de Dios, la voluntad de su amo, la voluntad de su maestro. Pablo pudo haberse quejado y haber dicho: así es como me tratas, ¿verdad?, a un fiel apóstol. Pero fue todo lo contrario. Pablo estuvo contento porque él estaba totalmente sometido como esclavo de Jesucristo. Muchas personas dicen ser cristianos, pero la verdad es que viven cada día para sí mismos. No se rinden cada mañana y dicen: Señor, soy tu esclavo, soy tuyo, cumpliré tus órdenes en el trabajo, en casa o donde quiera que esté. El comienzo para experimentar el gozo de Dios es entregarse diariamente como esclavo a Jesucristo, como su maestro, y verse a sí mismo como si estuviera de guardia para Él, escuchando su voz y obedeciendo rápidamente sus mandamientos. Créanme, hermanos, que mis oraciones de diario siempre para comenzar son oraciones de agradecimiento, y en mis oraciones después, cuando oro por todos, incluso por mi parte, siempre es que me ayude a ser fiel, que me ayude a ser obediente, porque es muy fácil querer hacer lo que yo quiera hacer, lo que a mí me guste. Y no tomen esto equivocadamente en que es pecado hacer, ¿verdad?, las cosas que nos gusten hacer. No es eso. Pero cuando el Espíritu Santo, Dios, nos habla a nosotros, nos dirige en nuestros caminos, pero cuando eso sucede y decidimos hacer lo contrario o no obedecer lo que el Señor nos está enseñando, ahí está el problema. Ahí estamos obedeciendo ahora a nosotros nomás, no a Dios. Y el único modo de que vamos a poder oír o escuchar la palabra de Dios es si estamos diariamente en oración, si estamos diariamente en devoción, diariamente buscando la presencia de Dios. Porque si lo hacemos de vez en cuando tengamos tiempo, créanme que no vamos a escuchar la palabra de Dios, no vamos a escuchar al Espíritu Santo llamándonos o dirigiéndonos. Por eso, hermanos, siempre aconsejamos, ¿verdad?, oración, estudio bíblico, a congregarse con la iglesia. Cualquier evento que haya, hermanos, hay que aprovechar eso, porque eso es querer conocer más el corazón de Dios. Muchas veces hay una persona que pues ha entregado su vida completamente, y esta persona vive una vida completa, entregada a Dios. Y esas personas
al escucharlos hablar, muchas veces comparten algo que nos inspira, algo que nos anima, ¿verdad? Es difícil, hermanos, caminar como cristiano. Hay pruebas, tentaciones, hay problemas de la salud física, todo hay. Pero cuando nos alejamos de las cosas de Dios, hermanos, es aún más difícil esas cosas. Nos olvidamos de las cosas de Dios, de las promesas de Dios, de su palabra, y nos enfocamos más en los problemas. Y cuando hay más problemas, ¿qué pasa? Nos estresamos, no queremos ir a la iglesia, no queremos leer, no queremos orar, queremos buscar las maneras para arreglarnos nosotros mismos a nuestra manera. Nos escapamos de los problemas, yéndonos lejos a un lugar donde no pensamos en esas cosas. Pero la verdad, hermanos, que es difícil cuando no mantenemos una vida espiritual diariamente. Oración, devoción, la palabra del Señor, hermano, todo eso es súper y sumo importante, hermanos. El segundo punto de este estudio es: la fundación para el gozo es ser un santo en Jesús. La fundación para el gozo es ser un santo en Jesús. Voy a leer versículo 1 otra vez. Pablo dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Muchos piensan de que de seguro había algunos supercristianos que ya se habían ganado la reputación o el título de ser santos ahí en esta ciudad. Pero la idea de que la santidad es de unos pocos creyentes ejemplares viene de la Iglesia Católica. Como ustedes ya saben, hay no sé cuántos, pero hay muchos santos que la Iglesia Católica tiene. Pero el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento se aplica a todo cristiano que ha nacido de nuevo. Un santo es la posición de cada creyente ante Dios por medio de su confesión de fe en Cristo. En ese instante, Dios perdona todos sus pecados y aparta a esa persona para sí mismo. En pocas palabras, un santo es ser apartado para Dios. Apartados del mundo y su maldad, apartados de servirnos a nosotros mismos, apartados por Él para hacer su voluntad, porque ahora le pertenecemos a Él. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 16, en la Nueva Traducción Viviente dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Desde el momento que somos salvos por fe, somos llamados a vivir una vida que refleje nuestro llamado como santos de Dios. Es posible que muchos se sientan algo incómodo porque no estamos acostumbrados, ¿verdad? Pero esa es una verdad muy importante del Nuevo Testamento, que nos consideremos santo. Seas quien seas, como un santo, una persona apartada para Dios, no debemos alejarnos o apartarnos completamente de nuestra cultura, como lo hace la gente Amish, ¿verdad? Que se alejan de casi toda la cultura por completo. No sé si han visto fotos de la cultura de ellos, la vida. Se van a unos lugares muy lejos de la ciudad, viven como agricultores, no tienen nada de tecnología, y así es como ellos deciden vivir sus vidas. Pero no somos llamados a eso. Somos llamados a ser apartados para Dios, pero nunca alejarnos de la cultura. Como cristianos debemos vivir en la cultura, pero vivir distintamente de la cultura como alguien apartado para Dios. No tiene sentido ser un cristiano o un santo y vivir la vida como alguien del mundo, alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Hay cristianos, no juzgo, pero viven su vida como rockeros, se van de un concierto a otro concierto del mundo y como si nada. Yo de mi parte digo, pues yo no decido hacer eso porque yo no me siento, ¿verdad? Como que eso es mi llamado, ¿verdad? Al contrario de ello, lo examino y digo, pues bueno, Señor, tú, ¿verdad? Vas a hablarles a sus corazones, ¿verdad? De una manera u otra. Yo no lo haría, pero, ¿verdad? Esa es la diferencia, como yo lo veo.
¿verdad? Es vivir diferente a como el mundo la vive. ¿Qué diríamos de un hombre rico que viviera sin hogar en las calles? ¿Qué diríamos de él? Un hombre rico que viviera sin hogar en las calles. O un adulto que pasa mucho tiempo jugando como niño. ¿Qué diríamos? ¿Verdad? Un adulto con sonajas, jugando con la sonaja o una monita. Diríamos que es algo extraño, que no tiene sentido, porque tal comportamiento está en contra de su verdadera identidad. Igual de extraño sería un cristiano, un santo, que vive de la misma manera de aquellos que no están apartados para Dios. Tus actitudes, tus valores, tus palabras, tu humildad, tu amor, tu compromiso a las verdades bíblicas deben marcarte como un santo en Cristo Jesús. Estar en Cristo significa que todo lo que es verdad de Cristo es verdad de ti. Cuando Cristo murió por el pecado, tu viejo hombre murió. Cuando Él resucitó, tú fuiste resucitado a una nueva vida en Él. Así como el pámpano está conectado a la vid y obtiene su vida de ella, así también nosotros estamos en Cristo. Debemos permanecer o vivir en Cristo guardando sus mandamientos. Juan 15, si gustan ir ahí. Juan 15, versículo 10 al 11. Juan 15, versículo 15 y 10 al 11 dice: si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ser santo en Cristo Jesús es fundamental para el verdadero gozo. Yo sé que muchas veces para unos es fácil quizás dejar todas las costumbres de antes, antes de recibir a Cristo Jesús. Para otros es un proceso, ¿verdad? Pero hermanos, es fundamental, hermanos, vivir una vida apartados para Dios. Es importante reconocer lo que significa ser apartado para Dios. Tus actitudes, tus valores, tus palabras, tu humildad, tu amor, tu compromiso, todo eso es difícil para muchos, yo entiendo. Pero si meditamos en lo que Dios nos enseña, lo que nos pide, créanme, hermanos, que poco a poco Dios va a moldear nuestros corazones. Los pensamientos van a comenzar a cambiar, nuestros deseos van a cambiar. Yo conozco a muchos aquí que a través de los años han cambiado. Yo en lo personal también era igual, era yo terco. Mi actitud siempre era pues incorrecta, y aun cuando recibí a Cristo Jesús duré un tiempo para cambiar mi actitud. Pero le doy gracias a Dios que ahora digo yo, estoy donde estoy por la voluntad de Dios, pero yo sé que Dios todavía sigue trabajando en mi corazón, moldeando mi corazón, ¿verdad? Conforme Él quiere que yo sea y esté. Y viendo los milagros que Dios ha hecho en mi corazón, quitándome todo el egoísmo y las cosas que yo antes deseaba, pues no me queda otra más que darle gracias a Dios, porque yo lo reconozco y lo veo en mi vida, lo que Él ha hecho. Y cada uno de ustedes saben de dónde vinieron, dónde están. Cada uno de ustedes saben dónde deben de estar. Pero si lo ignoran, no le piden a Dios diariamente, Dios va a decir: ok, cuando estés listo, búscame, yo aquí estoy. Él nunca se aleja, hermanos, somos nosotros los que nos alejamos, descuidamos, ¿verdad?, de lo que debemos de hacer. Dios nos da 24 horas al día, ¿verdad? Y lo poco que le podemos dar a Dios, nuestro Señor, como le digo yo a mis niños, por lo menos dale 5 minutos de tu vida diaria, ¿verdad? Y Él te da 24 horas, tú dale solo 5 minutos, dale gracias, pide lo que necesites. Él desea darnos esas cosas.
Punto número 3. La fundación para el gozo es estar en el compañerismo de una iglesia local. La fundación para el gozo es estar en el compañerismo de una iglesia local. Pablo también dice en versículo 1 de nuestro estudio: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Ser cristiano es algo personal, en el sentido de que cada uno de nosotros debemos confiar personalmente en Cristo como nuestro Salvador. Pero también es un asunto colectivo, porque cada creyente llega a ser miembro no solo de Cristo, sino también de su cuerpo, la iglesia. La iglesia alrededor del mundo está formada espiritualmente por todos los que han confiado en Cristo, pero se reúnen localmente en congregaciones organizadas bajo el liderazgo de la iglesia. Si no estás conectado con una comunidad cristiana, te falta una parte muy importante del fundamento para el gozo en el Señor, porque estás aislado de aquellos que pueden estimular al amor y a las buenas obras, que pueden animarte a vivir piadosamente. Hebreos capítulo 10, 24 a 25, Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Las relaciones entre los creyentes pueden ser una fuente de gran alegría, pero si somos honestos, también pueden ser una fuente de gran dolor. Dijo un bromista: vivir en lo alto con los santos que amamos, eso será glorioso, ¿verdad? En el cielo. Pero vivir acá abajo en la tierra con los santos que conocemos, eso es algo muy diferente. Para los que han sido cristianos por mucho tiempo, estoy 100% seguro que han sido lastimados por alguien de la iglesia. Ser lastimado causa querer alejarse de la iglesia por temor a que vuelva a suceder. Pero si hacen eso, se roban del gozo, porque Dios no nos llama a vivir solos, sino en relación con otros santos. Aunque pueda ser difícil o incómodo relacionarse con los santos, es más difícil estar aislado de los santos, porque te rodeas de personas quienes no les importan las cosas de Dios. Y eso es muy cierto. Voy a repetir esto: aunque sea difícil o incómodo relacionarse con los santos, es más difícil estar aislado de los santos, porque te rodeas de personas quienes no les importan las cosas de Dios. Vamos a ver más adelante en el estudio de esta epístola que había desacuerdos y tensión dentro de este rebaño aquí en Filipos. Y Pablo comienza cuidadosamente a abordar esas tensiones desde el principio, diciendo a todos, ¿verdad? Usando la palabra todos 6 veces en este primer capítulo, delicadamente queriendo decir esto: lo que escribo, lo escribo para todos los que están en Cristo. Lo que oro, lo oro por todos ustedes. Lo que pienso y siento, lo pienso y siento hacia todos, porque todos ustedes comparten conmigo la gracia de Dios. Todos debéis progresar juntos en el gozo de Dios. En la iglesia local, Dios ha ordenado para que los líderes supervisen y sirvan. Y en versículo 1, Pablo menciona solo a 2 posiciones de la iglesia: obispos, que son supervisores o ancianos, y diáconos, que significa siervos en el griego. Y no estamos seguros por qué Pablo solo nombra esos 2 puestos, pero es posible que no tenían un pastor permanente y quiso llamar la atención sobre su cargo para que la iglesia se sometiera a su rol para resolver los desacuerdos que amenazaban su unidad. Hebreos capítulo 13, 17 dice: obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que la hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no les beneficiará a ustedes.
También dice en 1 Tesalonicenses capítulo 15, versículo 2 y 13, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. El punto es que no conocerás el gozo de Dios a menos que seas parte de una comunidad cristiana cerca de ti, bajo la supervisión de hombres piadosos que pastoreen y sirven al rebaño bajo Cristo. Por lo tanto, el gozo de Dios se basa en ser esclavo de Cristo y santo en Cristo, en comunión con la iglesia de Cristo. Estaba compartiendo con mis hermanos que mi hija pues ya está en San Francisco yendo a colegio. El día que estuve con ella hace un mes, encontramos una iglesia y pues fuimos al servicio de la mañana y a mí me gustó el equipo de líderes y el pastor, mensaje muy bien, claro, todos bien amorosos. Resulta que el viaje de su escuela, donde está ahí en el bus, solo es de 15 minutos, camina por 5 más o menos y ya llega a la iglesia. Y me dio gusto porque por el último mes, hace ya 3 semanas, que ella entró, ella ha seguido yendo a la iglesia los domingos. Me da tanto gusto, hermanos, gozo en el corazón que ella se esté congregando. Y eso es parte, hermanos, de la Fundación para el Gozo, es congregarse. Llegamos ese domingo ahí y no nos inundaron, pero la verdad que sentimos el amor de Dios. Y eso, hermanos, me gustó, ¿verdad? Primero que todo porque vi el deseo de esos líderes de querer alcanzar a las personas que estaban llegando por primera vez, ¿verdad? Se introducieron, de dónde vienen, plática, interés en nuestras vidas y lo demás. Y pues le doy gracias a Dios, hermanos, que Dios puso en su corazón el interés, el gusto de a mi hija a querer atender la iglesia. Entonces ha ido el último mes y pues le doy gracias a Dios por eso. Entonces, el gozo de Dios se basa en 3 cosas y ahorita vamos a tocar la cuarta parte o el cuarto punto, pero es ser esclavo de Cristo, santo en Cristo y en comunión con la iglesia de Cristo. El cuarto punto es la fundación para el gozo, es ser recipiente de la gracia de Dios y la paz en Cristo. La fundación para el gozo es ser recipiente de la gracia de Dios y la paz en Cristo. Versículo 2 de nuestro estudio dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este fue un saludo estándar de Pablo, pero es mucho más que un simple saludo. Quizás Pablo combinó los saludos griego y hebreo para mostrar que en Cristo no hay distinción entre gentiles y judíos. Todos somos uno en Cristo. Este saludo también muestra que Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo son la fuente tanto de gracia como de paz. Gracia significa el favor inmerecido de Dios, mostrado a quienes merecen su juicio, que da a los impíos. La gracia de Dios se extiende a los impíos que reconocen sus pecados, no a aquellos que piensan que la merecen. Romanos 4, versículo 4 y 5 dice en Nueva Traducción Viviente: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. La gracia de Dios es la única manera de reconciliarse con Dios. Si crees que mereces un lugar en el reino de Dios porque eres una persona suficiente buena, no comprendes y no te has aferrado a la gracia de Dios. Si crees que todo está bien entre tú y Dios porque haces cosas buenas por los demás y tratas de vivir una vida limpia, no has captado la gracia de Dios. De hecho, estás alejado de Dios. Santiago 4, versículo 6, si gustan acompañarme ahí. Santiago 4, versículo 6. Voy a leer Reina Valera. Santiago 4, versículo 6. Cuando estén ahí digan amén. Dice: pero Él
da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste su gracia a los soberbios, los orgullosos, aquellos que piensan que lo merecen, pero da gracia a los humildes. Concede su favor a los que piensan que no lo merecen. La única manera de recibir el favor inmerecido de Dios es verse a sí mismo como un pecador indigno. Clamar a Dios por su misericordia, como el rey David lo hizo en Salmos 51, y humillar nuestros corazones ante Él, reconociendo su gran favor inmerecido sobre nosotros. Si no conoces la gracia de Dios, no conoces a Dios. Es la simple verdad. Si no conoces la gracia de Dios, no conoces a Dios. La paz, ahora, es el resultado de experimentar la gracia de Dios. El orden es muy importante porque no se puede conocer la paz de Dios sin antes recibir de su gracia. Donde falta la gracia de Dios, también faltará la paz. La paz señala o indica el bienestar interior que proviene de estar reconciliado con Dios a través de lo que Jesús hizo por nosotros. Tanto la gracia como la paz operan primero verticalmente, ¿verdad?, entre nosotros y Dios. También operan horizontalmente entre nosotros. Si conoces la gracia y la paz de Dios, te convertirás en una persona amable y pacífica con los demás. Les mostrarás gracia porque la gracia de Dios es real en tu vida. Buscarás la paz con ellos porque la paz de Dios inunda tu corazón. Y Él te manda a vivir en paz con los demás, por mucho que dependa de ti. Romanos capítulo 12, versículo 18, dice en otra versión viviente, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Para muchos eso es imposible. Pero hermanos, con Dios todo es posible, amén. Para el hombre es imposible, pero con Dios todo es posible. Dice, vivan en paz con todos. Es difícil, hermanos. Yo a veces en mi hogar no estamos de acuerdo en cosas. Yo ya no quiero decir nada, mejor me voy, doy la vuelta y camino. Pero las cosas no tienen que ser así. No tienen que quedarse así. No tenemos que aislarnos, a las recámaras. Hay que buscar la manera de tener paz con todos. Y hermanos, para terminar, si te falta el gozo de Dios, te pido y te animo a que examines tu fundamento. ¿Eres esclavo de Jesucristo? ¿En total sumisión a Él? ¿Buscando en todo momento agradarle, haciendo su voluntad? Pero si vives para ti mismo, para tus cosas, para tu dinero, para tu poder, te va a faltar el gozo de Dios. ¿Te ves a ti mismo como un santo en Jesucristo, apartado de este mundo malo para Cristo, viviendo en unión con Él? Si te mezclas con la cultura maligna del mundo, te va a faltar el gozo de Dios. ¿Estás conectado en compañerismo con la iglesia, el cuerpo de Jesús? Ustedes sí, aquí los veo. Sirviendo juntos para la gran obra de Dios. Si estás aislado de la iglesia, te va a faltar el gozo de Dios. ¿Has recibido y vives diariamente en la gracia de Jesucristo? Algo muy importante. Al pensar del favor inmerecido de Dios que se te ha mostrado, ¿te hace a veces llenarte de agradecimiento y amor hacia Dios? ¿Quién no? Diario, hermanos. Debiéramos, hermanos, darle gracias a Dios por su gracia y su amor hacia nosotros. Debido a su gracia, su paz inunda tu alma, incluso en medio de las pruebas. Eso es lo más difícil, ¿verdad? Hay problemas, dificultades, salud, dinero, la familia, una locura.
Pero hermanos, si tu fundamento está en Cristo Jesús, en la gracia de Dios, tendrás la seguridad, la paz de Dios, inundará tu alma. Sí, va a haber problemas, van a haber pruebas, pero hermanos, vas a saber que Dios está contigo y Él la va a luchar contigo. No vas a estar solo. Entonces, si has dicho sí a todas esas preguntas, estás tú sentado en la fundación sólida para el gozo permanente en el Señor. Romanos 15:13 dice, si pueden acompañarme ahí, Romanos 15:13, Reina Valera. Ya para terminar aquí, Romanos 15:13 dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios, hermanos, si queremos, puede llenarnos, hermanos, de gozo y de paz, si la creemos. Pero muchas veces creemos unas cosas y otras cosas no queremos creer. Es la verdad para muchos, ¿verdad? Hay unas cosas que no nos conviene y no queremos escucharlas, no queremos leerlas, no queremos aceptarlas. Y esos son los engaños del enemigo, hermanos. Por eso es importante recordar, para mí, por lo menos, todo lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo su palabra ha sido verdad en mi vida. Y si esas cosas de mi vida han sido verdad, han sido realizadas, ¿por qué no puedo creer y tener fe en las demás cosas de la palabra de Dios? ¿Por qué no? O es todo o no es nada. No hay mitades, no hay medio camino en la palabra de Dios. El problema es de que no nos entregamos completamente a Dios. Así es que, hermanos, los invito a que mediten en esos 4 puntos, ¿verdad? Primero era, si gusta ponerlo, gracias hermano, ¿verdad? El primer punto es ser esclavo de Jesucristo. El segundo es ser santo en Jesucristo. Tercero es compañerismo de una iglesia local. Y el cuarto es recipiente de la gracia de Dios y la paz en Cristo. Hermanos, compartan estas cosas con sus seres amados. Si no van a la iglesia, compártanles lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Él nos llama a que nos acerquemos o congreguemos con el cuerpo de Cristo, porque si no nos vamos a aislar, ¿verdad? ¿Y con quién? Probablemente con gente que no conoce de Dios. Y ahí donde vamos a salir del camino de Dios. Todo eso, hermano, ¿verdad? Es sumo importante. Y les pido a Dios que pues haya sido de bendición para ustedes. Si pueden ponerse de pie, hermanos, por favor, vamos a orar para cerrar. Si nuestra hermana Araceli y hermano Maño pueden pasar. Hermano, aquí enfrente tenemos también los elementos de comunión, si gustan tomar esta tarde. Vamos a orar para que Dios reciba gloria por su estudio esta tarde. Padre bendito, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es útil para enseñar, para corregir, para instruir, Señor, para dirigirnos, Señor, en las áreas donde quizás, Señor, estemos caminando equivocadamente. Toda tu palabra, Señor, es útil para nosotros, Señor. Y aún en esos simples 2 versículos que acabamos de estudiar, Padre, nos muestra, Señor, lo que significa ser esclavos de Jesucristo. Señor, es un privilegio, es un honor, Señor. Digamos ser esclavos de Cristo, Señor, o ser hijos tuyos, Señor, o como la canción o la alabanza decía hace ratito, tú eres Rey, Señor, de nuestro corazón. Tú eres Rey de nuestra vida. Tú eres Rey con autoridad, Padre. Ayúdanos, Señor, a tomar este estudio, Señor, para que nos lleves tú afuera a este mundo, Señor, en la cultura que tanto necesita de ti, Padre. En nuestras familias, Señor, que se han aislado, te pido que
Señor, este estudio tú nos ayudes para compartir con ellos, Señor, lo importante que es, Padre, y la razón, el por qué, Señor, es importante, Señor, que para que llenemos, Señor, nuestras vidas de gozo, Señor, para que tengamos ese fundamento establecido, Señor, en las verdades de tu palabra, Padre bendito. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, Señor. Te pido que los sigas bendiciendo, Señor, a través de las dificultades que estén pasando, Señor. Te pido que tú les des paz, Señor, que tu gracia esté con ellos, Señor, y siempre, Señor, ellos Padre, clamen a ti, Padre Santo, cuando necesiten, Señor, de tu fuerza, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Llénalos, Señor, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén.